el urbanismo y la urbanización en nuestro planeta, un fenómeno imparable. Conozcamos antes unos datos genéricos sobre este tema. El medio urbano consiste en una profunda transformación del medio rural para satisfacer todas las necesidades humanas. Este fenómeno se caracteriza por la insuficiencia de la producción primaria y por ser muy vulnerable ante cualquier cambio. Su desarrollo ha sido espectacular a partir de la revolución industrial. El crecimiento urbano ha traído importantes repercusiones socioeconómicas y una consecuente degradación del medio ambiente. Y lo más importante, que mediante el estudio del fenómeno urbano podemos encontrar soluciones diversas y prácticas para que el estudio del crecimiento de las ciudades sea sostenible. Vamos a adentrarnos ahora en el fenómeno urbano y su evolución histórica. La ciudad es el medio de agrupamiento humano más representativo de la edad contemporánea. Más de la mitad de la población mundial vive en ellas y cada vez son mucho más complejas. El urbanismo ha experimentado un crecimiento espectacular en el último siglo y su principal característica reside en su capacidad de organizar el espacio a su alrededor. Los rasgos característicos para que se considere una ciudad son los siguientes: tamaño, densidad, aspecto del núcleo, actividad no agrícola, modo de vida, heterogeneidad, cultura urbana, grado de interacción social, dotación de todo tipo de infraestructuras, etc. Sus principales funciones las podríamos resumir en las siguientes: comercial, financiera, residencial, administrativa, cultural, industrial, política, militar o incluso terapéutica. Y si una ciudad cumple todas estas funciones, recibe el nombre de metrópolis. Sociológicamente hablando, las ciudades son concentraciones muy densas de población o núcleos demográficos que reúnen el poder y la cultura de una comunidad. A diferencia del mundo rural, la sociedad urbana es una malla de integración de personas muy complejas. Cada uno vive en contacto y dependencia con otros grupos, pero las relaciones son efímeras y causales en vez de duraderas y personales. La población es muy heterogénea desde el punto de vista racial, político, religioso, moral, ideológico y artístico, y en ella se da con más frecuencia el fenómeno de la delincuencia. Su evolución histórica ha pasado a lo largo de la historia por diferentes etapas. Vamos a conocer las 6 más importantes. Las ciudades surgieron en las grandes civilizaciones de la antigüedad como Mesopotamia, Egipto y China. Estas aglomeraciones urbanas primitivas desarrollaron inicialmente una economía de trueque. En las más importantes se crearon los mercados y se asentaron individuos que desempeñaban un papel organizativo, como recaudadores de impuestos, administradores religiosos o militares. En el Imperio Romano, los habitantes de las ciudades representaban ya el 10% de la población total, pero con las invasiones bárbaras estas se despoblaron y quedaron abandonadas. Durante la Edad Media, los señores feudales establecieron su residencia en el campo, despoblándose las ciudades. Y no fue hasta el siglo XIII cuando volvieron a adquirir importancia, el renacer urbano del siglo XIII, ejerciendo así un papel de control y administración del territorio. El Renacimiento fue un proceso cultural eminentemente urbano y durante esta época la ciudad mantuvo en toda la Edad Moderna su pujanza como centro de gobierno. Pero fue durante la era industrial cuando empezó su verdadero proceso de modernización y desarrollo, produciéndose la explosión urbana, tanto en número como en habitantes. Su principal factor de crecimiento fue la industria manufacturera, creándose nuevas ciudades y aumentando la población de las ya existentes. Y este crecimiento ha sido constante, ininterrumpido y acelerado hasta nuestros días. En la actualidad, la urbanización es un proceso global y vertiginoso. En 1950 el 29% de la población vivía en ciudades. En 1999 el porcentaje llegaba al 49% y en 2022 alcanzó el 57%. Se prevé que para el 2050 este porcentaje supere el 68%. Las ciudades más pobladas, es decir, las áreas metropolitanas y megalópolis, están ubicadas en Asia y América Latina. Principalmente son Cantón, Shanghái, Tokio, Seúl, Manila, Filipinas, Yakarta, Delhi, Bombay, Ciudad de México y Sao Paulo, por citar algunas. A grandes rasgos y salvo excepciones, podemos decir que los países con más del 80% de la población urbana son típicamente desarrollados, es decir, que tienen un elevado índice de desarrollo humano. Por su parte, los continentes más urbanizados son América y Europa, mientras que el menos urbanizado es África, especialmente el África subsahariana.
Otras zonas poco urbanizadas son el sur y el sudeste asiático y algunas de Oceanía como la Melanesia y la Micronesia. Pero precisamente en estas zonas menos urbanizadas se están produciendo las tasas más elevadas de crecimiento anual de la población urbana. En el 2022, el 57% de la población mundial vivía en ciudades, con un previsible más que notable incremento en los próximos años. Y la diferencia de urbanización entre países desarrollados y en vías de desarrollo se está reduciendo notablemente con el paso del tiempo. El siguiente punto trata de paisajes y organización del espacio urbano. El paisaje urbano es el resultado de una transformación profunda del medio natural para satisfacer las necesidades humanas, siendo sus principales elementos de carácter antrópico. Este se caracteriza por la complejidad de sus infraestructuras y elementos arquitectónicos, así como por su dinamismo. Y en él se dan una serie de factores fundamentales como ubicación geográfica, procesos históricos de conformación, expansión y ordenamiento, elementos constitutivos, elementos simbólicos, elevado consumo de energía que produce residuos y contaminación, la plasmación natural de las actividades económicas y las funciones urbanas. Existe un gran número de criterios para clasificar las ciudades. El primero es por número de habitantes, pero este es muy relativo ya que según el país el número es mayor o menor, no habiendo un consenso internacional. Otras funciones que desempeña una ciudad son administrativa, comercial, industrial, política, cultural, militar, terapéutica, etc. Un tercero es histórico, ciudades antiguas, medievales, industriales, postindustriales. Otro es la relación que guarda cada ciudad con las de su entorno, pequeñas, medianas, capitales regionales, metrópolis nacionales y metrópolis internacionales. Pero nosotros realizaremos un análisis de las principales ciudades del mundo clasificadas según su localización en el siguiente punto. Y para ello lo que hemos hecho es dividir el mundo en 6 áreas geográficas diferentes, cada una con sus características principales. Las ciudades de Europa Occidental y de Japón son de origen antiguo y fueron renovadas tras la Revolución Industrial respetando los núcleos primitivos. Todas ellas conservan un trazado medieval en el casco histórico y un crecimiento planificado de disposición ortogonal, el plano hipodámico, en torno a este. Quizá el ejemplo más típico sería la ciudad de Barcelona. Las de Norteamérica y Australia son de más reciente creación y están mejor diseñadas que las europeas. Lo más habitual son los trazados ortogonales, y en Estados Unidos los barrios se agrupan racialmente predominando los edificios altos. Sirvan como ejemplo Nueva York o Los Ángeles. Las ciudades de los países musulmanes de China y de India tienen una zona monumental a la que se añaden los barrios de tipo europeo donde hoy en día vive la población autóctona acomodada. Las musulmanas cuentan con calles estrechas y tortuosas, mientras que las chinas son más regulares y de trazado perpendicular. El comercio ha favorecido el desarrollo de ciudades-puerto como Shanghái, Bombay o Argel. En el África subsahariana había pocas ciudades hasta la colonización europea. Alrededor del centro comercial y administrativo controlado por europeos se encuentran otros barrios autóctonos con casas bajas, chozas y cuarteles dormitorio, caracterizándose por una marcada segregación racial. Claros ejemplos serían Lagos o Johannesburgo. En Latinoamérica las ciudades están en torno al litoral dada su inclinación al comercio y muchas de ellas conservan su antiguo centro colonial, herencia de la dominación hispana en el territorio. Este centro colonial se caracteriza por tener un plano ortogonal, amplias plazas y muchas construcciones y monumentos de interés, como Ciudad de México, Bahía o Lima. El crecimiento moderno de estas ciudades se inició en la segunda mitad del siglo XX con la construcción de rascacielos. Las diferencias económicas son muy acusadas y es muy característico el barrio cerrado residencial, separado del espacio público por un muro y entrada vigilada. Y precisamente este tipo de barrios es la antítesis de las chabolas que hay a su alrededor y que cada vez son más numerosas. Y finalmente, en los antiguos países socialistas de Europa del Este y la ex Unión Soviética, las ciudades crecieron con fuerza gracias a la industrialización tras la Segunda Guerra Mundial. La vivienda era considerada un bien de consumo de primera necesidad en detrimento de su aspecto externo. Se caracterizan por tener barrios antiguos de gran valor artístico, centro administrativo hipertrofiado, centro comercial reducido, barrios sin diferenciación social, calles con muchos espacios verdes y fábricas separadas entre sí por barrios residenciales. Dos ejemplos de ello serían Moscú o Budapest. En el siguiente apartado de este vídeo explicaremos qué es el espacio urbano y el espacio interurbano. Y empezaremos conociendo las diferencias entre sistema intraurbano y sistema interurbano. Empezamos con el sistema intraurbano.
En una ciudad hay áreas urbanas con diferentes propiedades, funciones y jerarquías. El centro urbano se conoce en las ciudades norteamericanas como el Central Business District o CBD, mientras que en las europeas recibe el nombre de casco histórico. Se trata del corazón financiero y suele coincidir con el centro físico. Presenta una gran accesibilidad, alta concentración de tráfico, peatones y actividad comercial, escasa actividad industrial y poca densidad de población residencial. El resto está ocupado por áreas residenciales segregadas por diferentes factores como raza, economía, sociedad y áreas industriales en el exterior en forma de polígonos industriales o parques tecnológicos. Por otro lado, existen áreas rururbanas con límites imprecisos ante el modelo de ciudad dispersa, donde las formas de vida de la ciudad y el campo se entremezclan. Y en ellas se encuentran las urbanizaciones de viviendas unifamiliares o multifamiliares de primera o de segunda residencia. Hay diferentes teorías sobre la estructura urbana, pero no son excluyentes, sino que muchas ciudades se explican por la combinación de varias de ellas. En el modelo de zonas concéntricas existe un CBD o centro histórico alrededor del cual está una zona de transición de bajo nivel económico, los slums o barrios marginales. A continuación los barrios residenciales de trabajadores independientes, luego le sigue una zona residencial de clases elevadas y en el anillo exterior una zona periférica de movimientos pendulares, la zona rururbana. En el modelo sectorial, la ciudad se expande en forma de sectores radiales. En el polinuclear, el crecimiento se organiza alrededor de núcleos independientes en forma de células conectadas entre sí. Y en el de variables del suelo, el precio de este influye sobre la distribución de las ciudades, aunque además de este factor económico hay otros, y este modelo explica mucho mejor la distribución actual de las ciudades. El plano urbano es la representación a escala de la ciudad. Sus elementos son líneas de fijación que obstaculizan su crecimiento, pudiendo ser físicos, ríos, humanos, líneas de ferrocarril o no visibles, estructura de la propiedad del suelo, y cinturones de expansión formados por zonas de crecimiento. Existen diferentes tipos de planos. Los más comunes son los siguientes: el ortogonal o de damero. El más utilizado nació en Grecia y Roma, y un claro ejemplo de este sería la ciudad de Barcelona. El radiocéntrico, donde las calles parten en sentido radial desde un punto central, comunicando el centro con la periferia. París es el caso más significativo. El irregular, de crecimiento espontáneo y sin ningún tipo de orden. Esto es lo que ha sucedido en la ciudad de Córdoba. El lineal, donde la ciudad se articula en torno a una línea principal de comunicación. La ciudad lineal de Madrid es un claro ejemplo de ello. Y el mixto o fusionado, que ha surgido de la unión de diferentes planos. Tal es el caso de las New Town en el Reino Unido. Se da la peculiaridad de que en una misma ciudad pueden haber diferentes trazados urbanos, mezclándose así varios tipos de planos. Y pasamos a hablar ahora del sistema interurbano. Pues bien, este está formado por un conjunto de ciudades organizadas jerárquicamente, formando toda una serie de redes. Cada centro urbano cumple una determinada función y se relaciona con los demás centros mediante toda una serie de flujos. Y estos flujos pueden ser de diferentes tipos: concentrados, lineales, anulares, dendríticos, aglomerados, regulares o irregulares. Vamos a conocer sus principales características. En los concentrados, las ciudades se agrupan en una pequeña parte del territorio. Tal es el caso de Chile, que están localizadas en el centro del país. En los lineales, las urbes se organizan formando una línea recta. El paradigma más significativo sería Egipto. Anulares, donde se estructuran formando un anillo, como es el caso de Bélgica o también de Dinamarca. En los dendríticos, las ciudades están localizadas en ejes perpendiculares a la costa que convergen en un puerto. Esta es la situación que se daría en Brasil. En los aglomerados, las urbes forman agrupaciones en diversas partes del territorio, como es el caso de Colombia. En los regulares, las ciudades están distribuidas de forma regular por todo el territorio. Francia sería una prueba palpable de ello. Y por último, las irregulares, donde las urbes están repartidas aleatoriamente por toda la zona. Esta situación la podemos encontrar en México. Además, estos sistemas de ciudades pueden relacionarse entre sí de diferentes maneras, y esta relación puede ser macrocéfala, bicéfala o equilibrada. En la primera, la macrocéfala, una ciudad principal bien definida domina a todas las restantes que se distribuyen a su alrededor. Precisamente en el país centroeuropeo de Hungría ocurre lo que hemos comentado con su capital, Budapest, que domina a todas las demás.
En la relación bicefala hay dos ciudades importantes que ejercen una gran influencia sobre el resto, todas ellas de menor tamaño. España con Madrid y Barcelona sería un ejemplo paradigmático. Y en la equilibrada no existen ciudades principales y la población se reparte de un modo homogéneo entre todas las ciudades existentes. Este sería el caso de los Países Bajos, donde hay un gran número de ciudades de un tamaño muy similar. Pasemos ahora a conocer en qué consiste la morfología urbana. Esta ha variado sustancialmente a lo largo del tiempo y puede dividirse en un total de 3 etapas: la ciudad preindustrial, la industrial y la postindustrial. Empezamos con la primera, la ciudad preindustrial, que a su vez consta de varias subfases: la mesopotámica, la griega, la romana, la medieval, la renacentista y la barroca. Las primeras ciudades mesopotámicas eran amuralladas y estaban distribuidas en barrios de artesanos con trazado irregular que, con el paso del tiempo, se fue convirtiendo en reticular. Las urbes griegas seguían un esquema regular, el plano hipodámico, articulado en torno al ágora, rodeada de estoas y a cuyo alrededor se disponían los edificios públicos. La Acrópolis era el lugar sagrado y ocupaba una ubicación elevada. Pero en el periodo helenístico surgieron dos tipos nuevos: la ciudad portuaria, Mileto, dividida en una zona residencial y otra portuaria, y la ciudad jardín, Pérgamo, estructurada en ciudadela defensiva, ciudad administrativa y de recreo y ciudad residencial. Un siguiente paso fueron las ciudades romanas. Estas presentaban un esquema regular endamero ortogonal que se universalizó. Estaban amuralladas y tenían 4 puertas orientadas a los puntos cardinales. De cada una de ellas surgían 2 calles principales, el Cardo y el Decumano, que convergían en el Foro. Pero lo principal fue que el urbanismo fue la base de la civilización romana, integrando sus ciudades en una red urbana perfectamente jerarquizada y estructurada. Tras la caída del Imperio Romano, la ciudad padeció un retroceso en todos los niveles y muchas de ellas fueron abandonadas, produciéndose una ruralización. La ciudad medieval resurgió a finales del siglo XII con el desarrollo económico. En el centro estaban los edificios públicos, en extramuros vivía la población agrícola y un poco más lejos se hallaban las residencias de verano de la élite. Tenían un perímetro amurallado, su plano era irregular y estaban segregadas por etnias, religiones y sectores profesionales. Además, carecían de pavimentación y alcantarillado, provocando epidemias periódicas. La ciudad renacentista aportó planos de ciudades ideales que no se llevaron a cabo, tan solo se remodelaron algunas, y un claro ejemplo de ciudad ideal no construida fue Esforcinda, cuyo plano fue realizado por el arquitecto Il Filarete, pero la mayoría de estas ciudades no pasó de meros proyectos. Y durante el urbanismo barroco proliferaron plazas y escenografías urbanas, y quizás el mayor ejemplo de remodelación fue la ciudad papal de Roma. Y después de todas estas subetapas se produjo el gran cambio en el urbanismo, la ciudad industrial. Esta se configuró como un espacio segregado entre barrios burgueses y obreros. Gracias a los nuevos medios de transporte, la clase alta y media pudo abandonar el centro de la ciudad y ocupar viviendas unifamiliares en los suburbios, quedando el centro para la clase trabajadora. Estas primeras ciudades no contaban con infraestructuras adecuadas como alcantarillado, alumbrado, pavimentación ni con planificación urbanística. Y a partir de ese momento el arquitecto trasciende su condición social como diseñador o constructor de edificios y se convierte en un planificador del espacio urbano. La insalubridad provocó la aparición de proyectos urbanísticos de diversa índole. Vamos a conocer los más destacados. Los primeros estuvieron asociados al socialismo utópico, tal es el caso de proyectos de Robert Owen como New Lanark o New Harmony, o la idea que tuvo Charles Fourier con su sueño Phalansterio, una comunidad agrícola formada por 1.620 personas. Otros proyectos que sí fueron más tenidos en cuenta fueron la ciudad jardín de Ebenezer Howard, que se materializó en Inglaterra, o la ciudad lineal de Arturo Soria, que vio la luz en Madrid y se expandió posteriormente por diversos países exsoviéticos. Pero lo que ocurrió fue que las ciudades occidentales simplemente modificaron su trazado mediante la nueva legislación urbanística que permitía la expropiación urbana, y así se pudieron crear ensanches en forma de damero como en Barcelona, el Plan Cerdá de 1859, y un año después, en 1860, en la ciudad de Madrid, mediante el denominado Plan Castro. En esa misma línea, en el continente europeo, las remodelaciones más importantes ocurrieron en París, cuyo artífice fue el barón Haussmann, y también la renovación de Viena por el arquitecto Ludwig Förster. Podemos asegurar que casi todas las grandes ciudades europeas sufrieron una remodelación de mayor o menor calado.
Y la tercera fase fue la ciudad postindustrial. La crisis económica de los años 70 del siglo XX provocó cambios en el modelo territorial. Sus rasgos son cambio de sentido en los procesos de concentración de la actividad económica y poblacional, descenso de la tasa de crecimiento metropolitano, auge de las ciudades medias y crecimiento de las áreas rurales con disminución de las tareas agrícolas. La vocación permanente de la ciudad por estar en contacto con otras, así como las posibilidades de relación que ofrece la tecnología actual, nos lleva hacia la ecumenópolis o aldea global. Y esta idea se plasma en una red jerárquica de 4 niveles: grandes metrópolis mundiales o ciudades globales, como Nueva York, metrópolis nacionales como Madrid, metrópolis regionales como Sevilla o ciudades medianas y pequeñas como es el caso de Huelva. Conozcamos ahora cuáles son los niveles de urbanismo según el tipo de país. En los países desarrollados, es decir, aquellos con un elevado índice de desarrollo humano, se da una mayor proliferación de núcleos urbanos relacionados entre sí, mientras que en los subdesarrollados el número de ciudades es menor, pero tienen una mayor densidad demográfica y un mayor tamaño. Empezamos con los primeros. A principios del siglo XX se crearon proyectos urbanísticos donde se mezclaba la utopía y el racionalismo, pero no se llevaron a cabo. Por otro lado, la escuela de la Bauhaus de Walter Gropius se encargó de difundir el funcionalismo arquitectónico que afectó a los países industrializados. Le Corbusier formuló la teoría de las 7 vías y redactó la Carta de Atenas como modelo de ciudad funcional. Las características de estas ciudades son estructura urbana formada por un centro histórico o CBD, periferia próxima y periferia alejada, estancamiento o pérdida poblacional, límites imprecisos extendidos a lo largo de grandes áreas urbanizadas, altos niveles de desarrollo tecnológico, infraestructura y transportes, y desigualdad social con existencia de barrios ricos y barrios pobres. En esta época nace un nuevo modelo urbano, la ciudad dispersa, que puede adquirir diversas tipologías: áreas metropolitanas, conurbaciones y megalópolis. Vamos a ver una por una. Las áreas metropolitanas son regiones urbanas con una ciudad central o metrópoli y núcleos satélites alrededor de ella. Madrid sería un ejemplo significativo. Las conurbaciones conllevan un crecimiento en paralelo de municipios cercanos que se funden formando un continuum urbano. Esto sería lo que ha sucedido en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. Y la megalópolis, una ciudad dispersa a lo largo de cientos de kilómetros que fusiona varias ciudades. Por ejemplo, de Boston a Washington, Boswash; de Chicago a Pittsburgh, Chipits; de Tokio a Yokohama; de Osaka a Kobe; la megalópolis renana o la megalópolis londinense. El urbanismo en países en vías de desarrollo presenta características peculiares. Aunque todas sus ciudades son diferentes, tienen una serie de rasgos comunes: procesos recientes de urbanización, crecimiento desordenado por carecer de planificación urbanística y centralización. Los tipos más usuales son ciudades indígenas, ciudades coloniales y ciudades nacientes. Vamos a analizar las pormenorizaciones de cada una de ellas. Las ciudades indígenas están ubicadas en regiones marginales de América Latina, África y Asia, y se caracterizan por ser semejantes a las ciudades preindustriales. Las ciudades coloniales fueron un antiguo centro administrativo y colonial de sus respectivas metrópolis. Suelen tener un plano en cuadrícula. Y las ciudades nacientes son aquellas nuevas en países que accedieron a la independencia a partir de los años 60 del siglo XX. Un gran número de ellas ha crecido descontroladamente. Estas urbes se caracterizan por tener un centro colonial, una periferia próxima con asentamientos espontáneos y una periferia agrícola, concentración de gran población y gran desigualdad social. Su crecimiento ha sido espectacular a partir de la Segunda Guerra Mundial como consecuencia del éxodo rural y del crecimiento natural o vegetativo. Este crecimiento descontrolado ha dado lugar a asentamientos espontáneos con infraviviendas que albergan entre el 25 y el 60% de la población urbana. Reciben diferentes nombres como ranchos en Caracas, favelas en Río de Janeiro, villamiserias en Buenos Aires, callampas en Santiago de Chile, pueblos jóvenes en Lima o bidonville en el ámbito africano francófono. Y este crecimiento urbanístico exponencial ha tenido todo tipo de repercusiones. Las principales han sido de dos tipos: ambientales y socioeconómicas. Las ambientales se podrían reducir en contaminación atmosférica, contaminación de la hidrosfera, tratamiento de los residuos urbanos, contaminación acústica y contaminación lumínica.
La contaminación atmosférica es uno de los principales problemas debido a la actividad industrial y terciaria de las ciudades y a los vehículos que circulan. El monóxido de carbono expulsado crea un microclima urbano que puede originar enfermedades respiratorias. Por otro lado, la lluvia ácida arrastra el ácido sulfuroso y nítrico que se produce en la ciudad, destruyendo bosques cercanos a ellas. Y además están las nubes de contaminación o boina que, en vez de reducir la temperatura, la aumentan al impedir la salida de los rayos solares. Otro problema es la contaminación de la hidrosfera. Hasta hace poco los ciclos biológicos del agua aseguraban la reabsorción de los desperdicios, pero actualmente los ríos y mares reciben tal cantidad de productos que impiden la oxigenación y repurificación de las aguas. Una tercera contrariedad es la derivada del tratamiento de los residuos urbanos. Su enorme volumen se debe a la elevada densidad demográfica, al gran consumo de energía y a la variedad de actividades económicas. La construcción de vertederos es cada vez más difícil y la incineración es problemática, por lo que la única solución pasa por el reciclado. Pero desgraciadamente muchos de estos residuos se envían a los países subdesarrollados, especialmente los electrónicos. A la contaminación acústica siempre se le ha dado una menor importancia, pero también puede causar graves daños en la calidad de vida de las personas. La Organización Mundial de la Salud considera 70 decibelios como el límite superior deseable. España y Japón estarían en la cabeza de países más ruidosos del mundo. Y los principales focos de contaminación lumínica son las grandes ciudades, produciendo un aumento del brillo del cielo nocturno y contaminando la atmósfera de los microclimas urbanos. Esto provoca la desorientación de los flujos migratorios de animales como las aves y también el cambio de hábitos de insectos. Por otro lado, las repercusiones socioeconómicas se podrían clasificar en 3 etapas: preindustrial, industrial y postindustrial, a la que se le podría añadir una cuarta, la deslocalización industrial. En la preindustrial el crecimiento urbano es limitado, las funciones de la ciudad eran el comercio y la administración, con la agricultura como principal actividad económica. En la industrial se genera un desarrollo autosostenido de la ciudad con auge del sector secundario y descenso del primario. Su principal característica es la concentración de los factores de consumo y de los factores de producción. En la postindustrial se produce un incremento del sector servicios. La potencia expansiva de la ciudad aumenta y se originan las grandes áreas metropolitanas, una aglomeración de ciudades de tamaño mediano alrededor de una mucho más importante. Mientras que en la deslocalización industrial la gran ciudad pierde población en beneficio de las ciudades de menor tamaño. Las principales actividades económicas son del sector terciario y cuaternario. Hoy en día, dentro de una economía globalizada, las ciudades de todo el mundo forman una gran red de redes económicas, donde todas ellas permanecen unidas entre sí mediante flujos de capitales, bienes y de servicios. El resultado final sería la ecumenópolis o aldea global. Los problemas socioeconómicos son numerosos y diversos: uso incorrecto del suelo, desarrollo incontrolado o bruselización, insuficiencia de infraestructuras, mala utilización de los espacios verdes, problemas de abastecimiento y tráfico, privación de una vivienda digna, marginación, delincuencia, etc. Desde el 2002, el Foro Urbano Mundial es el mayor espacio de discusión sobre el problema urbano. Se reúne cada 2 años para implementar la nueva Agenda Urbana o NOW y así hacer las ciudades más incluyentes, compactas y conectadas. Otro objetivo es hacer ciudades más inclusivas y sostenibles de acuerdo con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 propuestos por la Organización de las Naciones Unidas. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de este vídeo? Pues son las siguientes. El mundo se enfrenta a un espectacular crecimiento urbano. Los países desarrollados lo tuvieron con la revolución industrial y los modelos de ciudades dispersas están en consonancia con su economía terciarizada. Pero en los países con bajo índice de desarrollo humano, el ritmo de crecimiento es frenético, provocando un deterioro del medio ambiente a escala global, contaminación de la atmósfera y de la hidrosfera y también local, el microclima urbano. Esto lleva a la necesidad de una planificación urbana que no está presente en los países en desarrollo y sí en los desarrollados. La aplicación de las nuevas tecnologías de la comunicación en las ciudades ha dado lugar a un nuevo concepto, la Smart City o ciudad inteligente, cuyo objetivo final es garantizar el desarrollo sostenible. Y por último, el individuo urbano es muy diferente del rural. Una de sus principales características es la sensación de aislamiento social y desigualdad económica. La urbanización es un fenómeno imparable que no va a dejar de crecer. Y esto ha sido todo. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.